compraste con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi padre es mi herencia. Padre, tu hijo soy. ¿Alguien puede levantar sus manos esta noche? Abba, Padre. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, tu hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu hijo soy. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Yahweh, Creador de los cielos, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos.
Abba, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, Abba. Tú eres nuestro único Dios, nuestro único Adón. Tú eres la roca que diseñaron los edificadores, Señor. Tú eres la roca que sirve de tropezadero para muchos. Por eso hoy te agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de poder aprender tu Torah, de poder estar junto a nuestros hermanos, poder estar aprendiendo, Señor, todo lo que tú nos has dicho que aprendamos. Gracias por estas parashá que sabemos que son importantes para cada uno de nosotros. Y te ruego en el nombre de Yeshua, Señor, Hamashiach, que tu Ruach HaKodesh nos ilumine, nos dé el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para poder seguir hablando de ti, Señor, y predicando tu Torah. Muchas gracias, Abba, en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom, mis hermanos. Shalom, hermano Fede, shalom. Shalom a todos. Bendiciones. ¿Cómo están todos, hermanos? Que el Eterno les bendiga. Hermanos, hoy nos toca una parashá muy linda, como todas. Una parashá llena de mucha sabiduría, de mucha revelación del Eterno para nuestras vidas, para lo que hacemos a diario y para lo que vamos a hacer en el futuro. Por eso se llama la parashá hoy es Vayigash, y dice, y se acercó. Una parashá está basada en el libro de Génesis 44:18, el libro de Bereshit, que es la traducción al hebreo, es Bereshit 44:18 al capítulo 47:27. Este es el estudio, los capítulos que se van a estudiar en esta parashá, Vayigash. Ahora vamos a entrar al tema de la parashá. Vemos que son 3 temas, 3 capítulos realmente, en donde vamos a poder entender el capítulo 44:18, que nos habla de Judá intercede por Benjamín. José se da a conocer a sus hermanos, y Jacob y su familia en Egipto. Yo pienso que es importante, interesante este relato de Jacob y de su hijo José, todo lo que pasó, todo lo que se hizo y todo lo que, a dónde conllevó esto, el lugar donde habitó el pueblo de Israel después que entraron 70 personas. Dice la Torá que salieron más o menos 600,000 personas de allí. Y bueno, como dijimos en la parashá pasada, que el libro de Bereshit, el libro de Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50, nos habla de la vida de José. Es un estudio de la vida de José, muy concienzudo allí, y de todo lo que significó para su padre Jacob, o Israel, quien le cambia el nombre del Eterno a Israel. Y lo más importante que fue para el pueblo de Dios, y que además se anotó algo interesante en Génesis 50:20, que nos presenta un panorama diferente a lo que muchos pensamos. Él dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero el Eterno cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que él les dijo en Génesis 50, que todo el mal que ustedes querían hacérmelo a mí, pues el Eterno lo convirtió para bien. Y eso es lo que nos llena de satisfacción en esta parashá, que hubo un final maravilloso, donde el Eterno mostró cosas diferentes de lo que había vivido José en casi esos 17 a 20 años de sufrimientos, en realidad, porque no todo fue fácil para José. Entonces vemos que, así que no tengan miedo, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, dice el versículo. Dice, él vivió esas 3 etapas que muchos de nosotros también las vivimos, el cual pues pasaron de la humillación al olvido, a difamar
a ser difamados tal vez, y al final a ser exaltados por el mismo Eterno. Por eso esta es la realidad de la vida del verdadero creyente en Yeshua. Es una vida, hermanos, lleno de altibajos, no una vida plana, lleno de subidas y muchas bajadas, con muchas altibajos, con muchos desiertos, con muchas cosas buenas, situaciones no muy buenas, pero todos sabemos que en medio de todas las situaciones que vivimos, en medio de todo esto, está la mano del Eterno, quien nos ayuda, quien nos sustenta, quien nos provee, quien nos consuela para poder seguir en este camino, hermanos. Por eso el Eterno nos va puliendo y vamos aprendiendo lo que significa al final lo que es obedecer los mandamientos del Eterno. Amén. Entonces, vamos a empezar. Dice que Judá intercede por Benjamín en Génesis 44:18. Dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama, y tú dijiste a tus siervos, tráenmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Este es un capítulo donde los hermanos de José son en realidad puestos a prueba por el mismo José, a ver qué pensaban ellos, a ver qué hacían ellos con respecto a su hermano menor Benjamín, porque él sabía y pensaba que como le hicieron eso a él tan joven, de pronto al hermano Benjamín también, que era pequeño, también podrían hacérselo. Entonces él los manda a que vayan donde su padre, pero que él se quedaba con el hermano, porque ya Judá había hecho un pacto con el padre que él lo llevaría, así sea con su vida, pero que él se lo devolvería. Por eso es un pasaje en donde podemos pensar muchas cosas, donde él le pregunta por un padre, que si, cómo se llamaba el papá, que si estaba vivo. Sí, le dice que tiene un padre anciano. Sabemos que más o menos Jacob podía tener unos 130 años en ese momento. El momento que sale para Egipto tenía más o menos unos 130 años. Y ya era un anciano, ¿no? Por eso dice, tenemos un padre anciano. Y todo esto va avanzando a medida que vamos mirando los capítulos. Vamos a seguir. Entonces sigue el trasfondo de José. El nombre de José traduce Adonai añadirá. Entonces yo digo, son preguntas interesantes que yo sé que muchos de los que estamos escuchando las hemos pensado. O sea, la respuesta principal simplemente se puede aceptar cuando suponemos que él le creyó a sus hijos, ¿cierto? Cuando le dijeron que José había muerto y cuando le entregaron esas vestiduras de colores llenas de sangre, y realmente no corroboró que esto fuera así, que no buscó una prueba real de que su hijo estaba desaparecido, de que su hijo estaba muerto, sino que se ciñó solamente
a lo que los hijos dijeron, ¿cierto? Y todos sabemos que este era un hijo preferido de Jacob. José era el primogénito de él, de Jacob, no porque fuera el primero, no, sino por lo que había pasado con su hijo Rubén, que se acostó con su madrastra Bilha y era el primogénito, y la primogenitura pasó directamente a José. Entonces podemos ver que hay algo más que lo ligaba mucho a su padre Jacob, además que era el menor, y los dos hijos menores eran los que estaban siempre con Jacob en su vejez, y escuchaban mucho de lo que era la Torá en su vida, y muchas de las enseñanzas que el mismo Abraham le daba a Jacob las fueron recibidas por José y por su hermano Benjamín. Entonces, por otro lado, también vemos que en el relato de José, al final nos damos cuenta que el que se acercó a él cuando ya pasó lo que con Benjamín, que se quería quedar con Benjamín, el que se acercó a él fue Judá para hablar con José, y no José a Judá. Y por eso podemos determinar uno de los motivos del por qué tal vez nunca se acercó a su padre, ¿cierto? Y muchos dicen que los motivos era porque José aprendió a controlar su yo en ese transcurso de tiempo que duró, esos casi 17 a 20 años que duró en Egipto, ausente de su padre, y esperó que el Eterno trabajara en su vida. Además que también pienso que José no llegó de turista a Egipto. José, después que fue vendido, después estuvo preso, eh, no tenía tiempo de volverse, con qué dinero, cómo lo hacía. Él no estaba ahí de turista, él estaba como un esclavo, ¿no? Como un siervo. Fue vendido, acuérdense que fue vendido. Entonces, esa es una pregunta que muchos nos hacíamos, pero que hoy en día podemos encontrar esa respuesta. Entonces, él esperó, simplemente esperó que el Eterno trabajara en su vida. Y una larga espera, ¿ver? Una larga espera de casi 20 años, esperando a que se le mejorara la situación, a que el Eterno tomara el control de todo. Porque el hecho de que José de pronto hubiera pasado todo lo que pasó, no quería decir que el Eterno lo había abandonado. Muchos pensaríamos, el Eterno me abandonó, porque estoy pasando por esta necesidad. ¿Acaso el Eterno me abandonó? Y fíjense que en este caso nos damos cuenta que el Eterno no lo había abandonado. El Eterno, al contrario, tenía un plan maravilloso para su vida, para su familia y aún para el pueblo de Israel. Entonces, no podemos de pronto llegar al momento y decir, no, el Eterno abandonó a José o el Eterno abandonó a Jacob, porque todos sabemos que todos vivieron situaciones similares, tanto Abraham como Isaac, como Jacob vivieron situaciones similares, y el Eterno siempre estuvo con ellos. Entonces, todos sabemos que esto no radicaba en eso, en que el Eterno lo hubiera abandonado, no. Todas estas cosas tenían que suceder porque era el plan que el Eterno tenía para la vida de José, ¿cierto? Entonces, además él tampoco dice, por eso aquí vemos un paralelo entre esa historia de José y sus hermanos, en donde ellos estaban esclavos en ese momento ante él. En realidad, los hermanos de José, cuando ellos se encuentran con él en Egipto, ellos quedaron como presos allí, como esclavos, porque ellos mismos le dijeron, seremos tus siervos. Y en ese caso, pues José, él era un desconocido para ellos, porque ellos no sabían que José era su hermano. Entonces, prácticamente sí estaban como esclavos, así como el pueblo de Israel duró 430 años de esclavitud en la tierra de Egipto. En ese momento, los hermanos de José prácticamente estaban siendo esclavos en ese momento, estaban presos, estaban ahí capturados, mientras que pasaban todas las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que José, como era un desconocido, ellos no sabían quién era él y que tenía poder en ese momento, y les exige un arrepentimiento por todo lo que habían hecho contra Dios y contra el mismo José. Y una vez que ellos mostraron
ese arrepentimiento a través de esa prueba que él les dijo, en donde mismo Judá salió a defender a Benjamín, le dijo, yo me quedo en lugar del muchacho, yo me quedo por él porque mi padre no aguanta una pérdida más de su hijo menor con su esposa, imagínense. Entonces Judá tomó la determinación de quedarse a responder por el muchacho. Eso dio mucho que hablar y llenó a José de valor para decir, estos hermanos míos han cambiado, se han arrepentido de lo que hicieron conmigo. Y eso fue lo que dejó y optó para que él los rescatara y para que él les dijera quién era él, aún después de todas las cosas que habían pasado. Y fue cuando él les dijo, tranquilos, soy yo José, tranquilos, soy yo José, imagínense. Y le dijo dos veces les dijo, yo soy José. Y les dice, ustedes no son mis esclavos, ustedes son mis hermanos. Les dice la verdad y ellos no lo podían creer. No lo podían creer que José fuera su hermano. Entonces todo lo que acontece, todo el trasfondo de José, todo lo que pasa cuando dice soy yo José, cuando el Eterno le dice a Moisés, a nombre de quién hablo, dile que vas de parte del gran yo soy, yo seré. Y son palabras muy parecidas y que podemos ver el trasfondo de lo que viene más adelante, cuando el Mashiach. Esto es interesante. Por eso la figura de José nos lleva a identificarnos mucho con el Mashiach y el faraón se identifica mucho con el Abacadosh. Entonces, mire, las decisiones de Jacob. Hay dos preguntas que siempre me he hecho en estas parashá acerca de José, fue la que les dije ahora. La primera, mire, ahí está la tierra de Canaán. Está Canaán. De Canaán a Gosén hay 350 kilómetros. 3 días caminando, 3 días como ellos lo hacían antes. Ellos se fueron a Gosén, que era el Bajo Egipto. El Bajo Egipto, una tierra muy verde, una tierra de mucha vegetación, de muchas plantas, una tierra de mucha bendición porque ellos sembraban. Acuérdense que los egipcios se dedicaban a la agricultura, ellos tenían muchos sembrados y utilizaban esta zona del Bajo Egipto al lado del mar Mediterráneo porque era una zona de mejores pastos. Por eso el Bajo Egipto, como le decía Roe, siempre cuando habla de subir, porque Egipto, la ciudad acá quedaba más arriba, y hablan del Alto Egipto y el Bajo Egipto. Entonces vemos que estaban primero más cerca de Canaán, la tierra de Gosén, y estaba un poquito retirada de lo que es el Alto Egipto, que es donde estaba el faraón y toda su gente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Jacob nunca averiguó acerca del cuerpo de su hijo? Y no buscó una prueba más efectiva que un manto, o una prueba más sólida de su muerte. Y la segunda es, ¿por qué José, estando tan cerca de su padre, nunca fue hasta allí, si solo eran 350 kilómetros? ¿Cierto? Esa es la pregunta que hicimos al principio y que nos contestamos. Y hay quienes sustentan este episodio con varios argumentos que podían llegar a un concepto valedero en lo que respecta a la actuación de Jacob, pero hay también quienes dicen que Jacob tomó esa situación de muerte de su hijo José como lo último en su vida. En realidad, muchos piensan y muchos, según los sabios, dicen que la muerte de José para Jacob le dio muy duro, entristeció tanto su corazón y su vida, que todos sabemos que tuvo un luto de 22 años. Imagínense, un luto de 22 años. Y en ese momento de ese luto de 22 años, Jacob no quería saber nada de nadie. Jacob, dice los sabios, que no, yo a pensar que se olvidó de todo y de todos. Además se olvidó de su relación con el Eterno. Parece ser que toda esta muerte, la muerte de José, fue un causante de que Jacob también se separara o se apartara un poco, o se apartara, imagínense, casi 20 años, 22 años, de lo que era el Eterno en su vida. Por eso dice que se entristeció su corazón, no soportó la muerte de su hijo José.
Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque no aparecen más comentarios en la Torá a raíz de la decisión del suceso de José. No aparecen más menciones en la Torá acerca de lo que es la vida de Jacob, sino aparece nomás cuando en el capítulo 37, cuando empieza a hablar de la vida de José. Entonces, mire todo el trasfondo de lo que vimos y todo lo que hemos visto en la parashá y todo esto, que llegó un momento en donde Jacob sinceramente, él dijo, no quiero saber más nada de la vida, no quiero saber más nada de la vida, no quiero saber más nada de mis hijos, de lo que tengo, de mis negocios, además que también se le había muerto su esposa, también era otra cosa, también que también lo tenía el corazón muy entristecido, o sea, hubo muchas cosas. Hermanos, la vida de los patriarcas no fue fácil. Vemos la vida de Abraham, vemos la vida de Isaac, todos fueron igual. La vida del mismo Jacob, en su niñez le tocó trabajar 20 años, le tocó trabajar 7 años por una esposa, le dieron otras 7 años más, después trabajó 6 años más por los ganados que tuvo, después tuvo problemas con su hija Dina, que la violaron, ¿se acuerdan? Después tuvo el problema con su hijo Rubén, que también se acostó con la madrastra, y luego viene la muerte de José. O sea, hermano, tantas cosas que llega un capítulo cuando él se presenta donde el faraón, que le pregunta, pero ¿tú cuántos años tienes? Él le dice, él tenía 130 años, pero sinceramente se veía un hombre acabado, un hombre viejo, con tanto sufrimiento que pasó. Cuando el faraón le pregunta, ¿tú cuántos años tienes? Una pregunta no muy usual, después que lo bendijo. Él le dijo, tengo muy pocos y no muy buenos. Han sido mis años por todo lo que he pasado. Prácticamente le contestó. Y mire todo el proceso que el Eterno llevó con Jacob y todo el proceso que vivió José. Entonces, vemos que es cosas tan parecidas, muy similares en cada uno de ellos. Entonces, mire, el Valle de los Huesos Secos, en Ezequiel 37, y esto nos lleva, este pasaje de Génesis nos lleva a Ezequiel 37 y nos lleva igualmente a la Haftará de esta semana, en Ezequiel 37, que dice que el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel era la casa de Israel que había perdido toda la esperanza. A eso es lo que hace alusión cuando leemos ese capítulo de Ezequiel 37. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hermanos, esto mismo decían los hermanos del vicepresidente de Egipto, José, cuando él les dijo quién era. ¿Cómo se sintieron ellos cuando supieron que el hermano que habían vendido, el hermano que le habían tirado en el pozo, en el hueco, a que se muriera, era no más que el segundo al mando en Egipto? Y ellos se sintieron como ese valle de secos huesos, se sintieron totalmente mal. Por eso José los vio y fue cuando tuvieron ese temor reverente y ese arrepentimiento tan grande, y fue que José los perdonó. Solamente cuando vio en ellos un arrepentimiento. Por eso la traducción de Adonai añadirá nos dice que es Elohim mismo, a través de José, quien estaba guardando la vida de José y sus hermanos. Y dice sin intermediario, porque él les dice, yo soy Adonai quien te sustentaré. Sube, no tengas miedo, que yo estaré contigo. Al igual que Elohim dijo en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy Adonai. Imagínense. Mire qué similitudes interesantes hay aquí en estos tres pasajes de Génesis, de Ezequiel y de Isaías 43:10. Vemos que nos va revelando el Eterno, nos está revelando el Elohim de Israel. Usted dice, cuando él se revela a sus hermanos,
está añadiendo a Dios mismo en sentido profético. Y dijo, Elohim me envió delante de ustedes para darles vida y gran escapatoria de la muerte. Eso se lo dice. Y Elohim me envió delante de ustedes para darles vida y gran escapatoria de la muerte. Y eso fue lo que pasó en el capítulo 47 final de Génesis, cuando llegaron a ser esclavos y fueron liberados a través de Moshe. Ya en el capítulo último de Génesis, cuando ya se acaba todo y empieza el momento de que el pueblo de Israel ya queda como esclavo de los egipcios, que fueron liberados a través de Moisés. José se encuentra con Jacob. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis que dice, yo te libraré de la hora de la prueba que va a venir sobre la humanidad. El resto del mundo buscará cómo vivir, hermanos. Dios nos preservará igual que en la época de la reina Esther, cuando Mardoqueo le mandó a decir, respiro y liberación vendrá de algún lado para los judíos, porque Dios siempre estará añadiendo. Dice que José fue uno de los llamados justificados, y en base en esto se unió el capítulo de Génesis, se unió al capítulo 10 de Proverbios, que tiene también que ver con la línea del Mesías. También nos habla del Mesías, capítulo 10 de Proverbios, cuando dice, el hijo sabio alegra al padre, y dice que recobró la vida de Jacob, porque estaba perdida, estaba sin vida Jacob. A raíz de ese luto, a raíz de ese dolor que tenía en su corazón, recobró la vida. La sabiduría tiene como característica, ¿qué? La alegría. Eso tiene como característica la sabiduría. La alegría alegra el corazón. Y esto fue lo que pasó cuando él lo volvió a ver. Le devolvió esa alegría, esa vida que tanto le faltó a Jacob en 22 años. Dice el versículo 2, mas los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El sabio de corazón tomará los mandamientos. Solo el sabio de corazón tomará los mandamientos. Mas el necio de labios, dice Proverbios, caerá. Por eso, hermanos, sin la Torá no podemos llegar a ningún lado. Sin la luz de la Escritura, que es la que nos alumbra, tampoco podemos llegar a ningún lado. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Por eso el versículo 11 dice, manantial de vida en la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Por eso este versículo de Proverbios, cuando habla del manantial de vida en la boca del justo, fue utilizado muy mal en el trasfondo del cristianismo. Que todo lo que diga con tu boca, eso será. Que todo lo que profetices con tu boca, eso se hará literal. Y eso no quiere decir eso. Que dice manantial de vida es la boca del justo. ¿Cierto? Dice, y esto no quiere decir que literalmente en mi boca yo tenga algún poder, o pueda vivificar algo, o pueda vivificar a nadie. No, hermanos, es su palabra la que va a proferir vida. Es su palabra, es su dabar la que produce vida. Por eso cuando nosotros aconsejemos, cuando nosotros demos un consejo a alguien, primero que todas las cosas, no podemos hacerlo no, por nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo humanamente. Tenemos que ir directo a la Escritura. Tenemos que ir directo a la Escritura. No hablar apresuradamente. Por eso en el versículo 45:2 dice, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Eso fue lo que José le dijo a sus hermanos que tenían que decirle a papá. Pero ¿qué pasó? Los hermanos no le dijeron a Jacob las mismas palabras. Ellos le cambiaron lo que José le había dicho.
Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué se afligió? Porque no les creía. ¿Por qué no les creía? Porque eso no fue lo que José les dijo que dijeran. Eso no fue lo que José les dijo que le dijeran. Por eso el corazón de Jacob se afligió. Se afligió. Se llenó de incertidumbre. Pensaba que era mentira. Porque él no creía eso. Dice, hubo vida. Esto sucedió porque no le dijeron las palabras que José había dicho literalmente, y solo en el siguiente versículo, en el versículo 27, cuando dijeron lo que José había mandado a decir, fue que revivió Jacob. Mire esas palabras que utiliza, revivió Jacob. ¿Acaso estaba muerto? Cuando una persona revive porque estaba muerta. Revivió. Y dice, y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlo. Su espíritu revivió al ver los carros de José. ¿Qué misterio hay en los carros de José? Hay quienes lo relacionan mucho con algo que ellos estudiaban cuando estudiaban Torá, acerca de la palabra que traduce los carros. Ese es un estudio que por ahí escuché y que tiene mucho que ver, porque dicen que el hijo de su juventud, José, estudiaba mucho con su padre. Y todas estas cosas era una señal que él le enviaba, basado en la palabra, que por eso fue que cuando ellos le dijeron, no le dijeron literalmente lo que le había mandado a decir José, pues pensaba que era mentira. Pero cuando él vio que llegaron los carros, cambió. Cuando Jacob vio que los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Reconoció y aceptó que sí vivía, sin verlo, no lo había visto, sin verlo aceptó en su corazón y revivió su espíritu. Algo lo alimentó su espíritu cuando vio esa señal de José. Algo alimentó su espíritu. Y dice, y le veré antes que yo muera. Aquí vemos que cuando hablaron fuera de las palabras de José, trajo tristeza a Jacob, pues no le creía. Y solo cuando hablaron dentro de las palabras de José, hubo vida. Y esto nos da como enseñanza cómo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y es hablar todo el día dentro de la Escritura. Y aunque lo que hablemos nosotros sea la real verdad, sea real o verdad, no va a producir el mismo efecto que si lo decimos de acuerdo a la Escritura. Pues hablamos lo que Dios está ordenando. Y es necesario que cada uno utilice palabras exactas, un vocabulario kadosh, un vocabulario renovado, un vocabulario en donde exaltemos el nombre del Eterno, un vocabulario kadosh, que vayamos cambiando. Todo eso que viene arraigado con nosotros del cristianismo, tenemos que ir cambiándolos. Tenemos que ir cambiando esos nombres renovados, tenemos que empezar a decir Yeshua, tenemos que empezar a decir el Ruach HaKodesh, el Eterno, el Elohim de Israel. Todas estas cosas, hermanos, es un vocabulario necesario para nuestra vida. Porque estamos hablando con base a la Escritura, que es lo que el Eterno quiere. Y lo interesante es que cada uno utilice palabras exactas de vocabulario para que no se pierda el sentido semántico original de esa palabra. En el Salmo 119, 97, que es un salmo que me causó también, que no sabía esto acerca de un salmo que utiliza la letra men, el salmo men, que es la rectificación. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi conversación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Tu mandamiento me ha hecho sabio. Esto para mí lo tengo presente. Mire eso. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi conversación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Tu mandamiento me ha hecho sabio. Tu mandamiento está para mí y lo tengo presente. Siempre el mundo nos quiere jalar a su lenguaje. Siempre el mundo nos quiere jalar al lenguaje del mundo. No nosotros. No el mundo al lenguaje del Eterno, sino al contrario, siempre queremos hacer eso.
Por eso siempre el mundo nos quiere jalar su lenguaje y así, y si como gentiles no vamos a producir el mismo efecto. Por eso tenemos en Colosenses 3:16 que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, ¿cierto? Y solo así se podrá cumplir el versículo del Salmo 119, 105, que dice que lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Solamente hablando como hombres y mujeres kadosh, como hombres y mujeres que aman la ley del Eterno y en donde todo el día es la conversación de su palabra. Mire qué interesante es esto. Lo mismo que cuando hablamos que lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino, pero eso no es como nosotros pensamos. Eso es hablando, eso es que sea una delicia la ley de Dios en tu vida. Es que es una lámpara. Solamente es la lámpara cuando es una delicia la palabra del Eterno, cuando amas la ley del Eterno. Solamente se activa esa lámpara, guía para tus pies y alumbra tu camino. Si estás fuera de esa lámpara, si estás fuera de ese halo de luz, no puedes seguir no puedes amar la ley como dice en el Salmo 119. Entonces, mire, pastores de ovejas, en versículo 46-27, vemos que dice, los hijos de José, nacidos a él en Misraim, fueron 2 almas, así pues toda la gente en la casa de Jacob que entró en Misraim eran 75. Unos dicen 75, unos dicen 70. Hay diferentes formas de enumerarlos. Hay unos que meten los muertos antes, hay unos que no meten los hijos de José, sino de la familia de José. O sea, total, hay una discusión en esto, pero realmente salieron 70. 70 salieron de allí con Jacob. Entonces dice, Jacob envió a Judá delante de él a José para que le guiara el camino a Gosén, y así llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carruaje y subió a Gosén para recibir a Israel su padre. Se presentó a él, lo abrazó y lloró en su cuello por largo rato. Imagínense, largo rato. Lo especificaron largo rato. Entonces Israel dijo a José, ahora puedo morir, porque he visto tu rostro y he visto que aún estás vivo. 22 años, hijo mío. 22 años guardados de luto. No sabes qué felicidad tengo. La hora había llegado. Esa hora tan esperada por Israel y por su hijo José, el momento de volver a encontrarse después de casi 20 años de ausencia del hijo predilecto, y en quien además estaba la primogenitura perdida por Rubén, hijo mayor de Israel. Todos sabemos que fue, ¿por qué? Por el hecho que tuvo relaciones con su madrastra Bilha, el cual le causó la pérdida de su primogenitura. Ese hijo anhelado, ese hijo querido, ¿cierto? Y también no solo esto, además que era el hijo preferido, y llega el hijo preferido con tremendo cargo de autoridad, llega a una posición de autoridad y poder, siendo el segundo al mando en Egipto, hecho por el cual llenó de mucha satisfacción a su padre Israel y a su familia. Imagínense cuánta felicidad, hermanos. No cabía Jacob, no cabía en su cuerpo de la felicidad que tenía. Y yo me imagino que apenas vio a José, se acordó del sueño, se acordó de los 2 sueños que tuvo José. Y dijo, el Eterno está aquí, esto es del Eterno. Esto es cierto lo que José soñó. Lo que era mal para él era bien para el pueblo de Israel y para su vida. Y le tocó aceptarlo y creyó más aún en él. Entonces dice, Israel y su familia en Egipto. Ya pasados los días, Israel decide antes de salir para Egipto, a donde su hijo José, primero llegar a Beersheba y establecer ahí un altar de agradecimiento al Eterno, de igual forma como su abuelo y su padre Isaac también lo hicieron en ese mismo lugar, como dice Génesis 21:33 y Génesis 12:10. Son versículos en donde todos nos acordamos que Abraham subió a Egipto porque hay una hambruna. ¿Se acuerdan? Que subió con su esposa Sarai y le mintieron al rey, al faraón que estaba allí, diciendo que era hermana de él,
para que no lo mataran. Todas estas cosas vivió Abraham en ese tiempo. Y la misma situación se presentó con su hijo Isaac. También se presentó otra hambruna y también fue lo mismo. Y decidieron los dos, el abuelo y el papá, hacer un altar en Beersheba, en el mismo lugar donde ahora Jacob también iba a hacer otro altar de agradecimiento al Eterno por todo lo que le había ayudado en toda su vida. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, nunca recriminó, ninguno lo hizo. Y esa fue la vida de los patriarcas. Por eso son gente tan especial, que a pesar de todos los problemas que vivieron y los desiertos que pasaron y todos los problemas que tuvieron, aún allí decidieron hacer un altar de agradecimiento al Eterno por todo, en ese mismo lugar. ¿Por qué? Tal vez por la situación porque él dice, después de esto el Eterno le dice en visiones a Jacob, porque Jacob no quería subir, porque tenía miedo de ir a Egipto, debido a todo lo que pasó en Egipto, toda la hambruna que había, todas las situaciones que se presentan en Egipto, además que Egipto no era un sitio asequible a un hebreo. Ahí todo el que estaba en Egipto era un esclavo, era una potencia mundial y había mucha esclavitud y ellos sabían eso. Por lo tanto, él tenía miedo de entrar ahí. Y el Eterno le dice que no tenga miedo. Él le dice en visiones, no tengas miedo de subir a Egipto, Jacob, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo y estoy contigo siempre. No tengas miedo, sube que yo voy a estar contigo. Entonces, tal vez por la situación de hambruna que vio su abuelo Abraham y lo mismo su padre Isaac, pero aún así confió también en lo que el Eterno le había dicho, que se fuera para allá, porque allí iba a ser una nación muy grande, una nación muy numerosa. Y fue lo que aconteció, y fue lo que él hizo, y fue lo que le pasó al Eterno, porque lo que el Eterno, la promesa que le hizo el Eterno la cumplió, porque imagínense cuántos, entraron 70 personas y salieron 600,000, sin incluir las mujeres, ni los ancianos, ni los niños. Y después cuando vamos al Sinaí con Moisés, hablamos de casi 2 millones de personas. Se multiplicaron de una forma extraordinaria de la promesa que le había hecho a Abraham, que en ti serían benditas todas las naciones y que tu generación sería como la arena del mar, imagínense, como las estrellas. O sea, vemos todo lo que el Eterno le mostró a cada uno de ellos y se estaba cumpliendo literalmente. Entonces dice en Génesis 41:6, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y toda la descendencia de Jacob llevó a Egipto. Mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. 70 personas tenía Jacob cuando llegó allá. Entonces llegaron a una tierra maravillosa que es la tierra de Gosén. Escuché también que le dicen tierra de Ramesés. Dice, después de este encuentro y cuando lleguen a Egipto, vemos que en el versículo 31 de Génesis 46 ocurre algo inesperado. Inesperado, ¿por qué? Por el hecho, hermanos, que se presenta una situación difícil para José. Pues le tendría que decir a su jefe, el faraón, no más que el faraón, el tema de qué, de la manutención de su familia en esa tierra de Egipto. O sea, está bien, yo me traigo mi familia, pero mi familia ¿qué hace? No pueden ellos estar atenidos a lo que yo les dé, no. Él sabía que no puede ser un peso para el faraón su familia. 70 personas no pueden ser un peso para el faraón. ¿Ya? Y entonces él decidió hablar con faraón acerca de lo que ellos iban a hacer, qué oficio podían ellos hacer en la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos eran pastores de ovejas. Hermanos, y en el ámbito egipcio, ser pastores de ovejas era un cargo no de muy buen nombre. Pues ellos no pastoreaban ovejas, ellos solamente se dedicaban más que todo a la agricultura. Ellos se dedicaban a la agricultura y de pronto algunos pastores, pero de ganado, pero muy pocos. Entonces, el ser
el ser un pastor de ovejas, definitivamente, y eso lo respalda en Génesis 47, 20, algo así, dice que era una abominación para los egipcios. Esto era abominación para ellos. Entonces aquí vemos, dice, por eso la antipatía que habían de encontrar en Egipto, debido a su ocupación, antipatía, ¿por qué? Porque para los egipcios era una abominación todo pastor de ovejas. Esta antipatía de los egipcios era el boleto que les permitiría seguir siendo un pueblo distinto y separado. Lo que para muchos la palabra antipatía pues, resulta ser una palabra despectiva, una palabra mala. Para otros resulta que esta palabra antipatía era la solución que el Eterno había puesto en la vida de ellos para que el pueblo de Israel viviera allí. Entonces, dice, no se trataba de los animales en cuestión, se trataba de cómo debían presentarse ante el faraón para que no lo ofendieran a los dioses, la religión y los desterraran, o incluso que los mataran. Además que los egipcios ya se consideraban la mejor clase del mundo, ya que había religión versus dioses, por lo que no podían comer con nadie que no fuera egipcio. O sea, ellos no se mezclaban con ningún extranjero que no fuera egipcio. ¿Por qué? Porque no eran dignos de cenar con ellos, pues todas las demás culturas eran esclavos o eran sirvientes a los egipcios. Por eso vemos la mano del Eterno cuando les permitió al faraón vivir en Gosén, en el mejor lugar de pastoreo que tenía Egipto. Elohim demarcó en medio de Egipto un territorio para su pueblo, para que habitaran en tierra egipcia, pero que vivieran allí, pero que vivieran separados de ellos. Ellos estaban allí en el Bajo Egipto, pero que no se mezclaran con ellos allá en la ciudad, que ellos se quedaran acá y que vivieran su vida como apartados de ellos. En la tierra de Gosén los israelitas se multiplicaron y prosperaron mientras eran esclavizados por Egipto. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, como dice Éxodo 2:24 y 25. Gosén se traduce como lugar de protección donde se puede vivir con seguridad para conservación y redención. ¿Qué era Gosén? Un lugar fértil, un lugar productivo que representa a quién, a nuestro Señor Yeshua, en quien podemos estar guardados y estar a salvo si nos sometemos a su señorío y a su gobierno, como dice el Salmo 23. El Señor mi pastor y nada me faltará, junto a sendas de delicados pastos nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Ahí está el Salmo 23 que nos habla de esto. Interesante. Entonces, ¿qué nos dice el Eterno? Dios le dijo a Israel cuál era el propósito de llevar a esta gran familia o a este gran clan a Egipto, ¿cierto? Debido a la naturaleza exclusiva y segregada de la vida egipcia, los descendientes de Israel, ellos podían crecer allí, ellos podían estar en esa zona de Egipto como una distinta y gran nación apartada. ¿Y Egipto en qué se convertiría Egipto? Sinceramente, en el vientre de la madre de Israel como una gran nación, porque ahí fue donde nació realmente Israel, a partir de esas 70 personas, en ese lugar, de Egipto. Y el hecho de que tuvo el pueblo de Israel, cuando están en Egipto, en tierra de Gosén, era un momento de apartarse de todo lo que ofrecía Egipto, de todo lo que ofrecían sus dioses paganos, de todo lo que ofrecía Egipto con sus mujeres, con sus grandes carruajes, con sus grandes ciudades. Todo esto era llamativo para el pueblo de Israel, que nunca habían vivido esto. Pero el Eterno le ha dicho, no se mezclen con este pueblo, no hagan lo que ellos hacen. Y ese fue el error que ellos tuvieron, que no debían haberse mezclado con los egipcios. Si ellos hubiesen guardado su lugar, donde el Eterno los colocó aparte, en un lugar aparte, en Gosén, porque definitivamente quien los llevó a ese lugar, Gosén, en el Bajo Egipto, fue el Eterno. Ustedes se dan cuenta la diferencia que vemos cuando vimos el mapa. El lugar verde, el lugar que está resaltado en verde, donde hay pastos, donde hay plantas, donde hay vegetación y alrededor vemos puro desierto. Mira el lugar en donde el Eterno los llevó. Entonces vemos la diferencia. Si ellos hubieran permanecido alejados de los males que los rodeaban, y sería otro el final.
Pero no fue así. Ellos se mezclaron con los egipcios, aprendieron sus costumbres, llegaron a corromperse ellos mismos, se olvidaron del Dios de Israel, de todo se olvidaron de todo. Y por eso fue esos 40 años de peregrinación, esos 40 años de peregrinación con Moisés en el desierto, fueron simplemente años de aprendizaje, donde el Eterno quiso que olvidaran todas esas costumbres paganas que tenían todos. Y fíjense que cuando pasan a la tierra que fluye leche y miel, solamente pasaron dos de la generación esa, Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque todos estaban arraigados con lo que aprendieron en Egipto. Todos venían con todas esas idolatrías, ellos venían con todo eso que tanto los perjudicó y que el Eterno tanto les dijo que se alejaran de Egipto. Entonces, mire, hoy podemos mirar nuestras vidas y podemos mirar la vida de nuestros familiares y vemos lo mismo. Tal vez salimos de Egipto, ¿cierto? Tal vez digamos, salimos de Egipto, ya no celebramos esta fiesta, ya no celebramos aquella fiesta, ya no prendemos velitas, ya no hacemos 31, ya no hacemos 24, ya no vamos a Halloween, ya no disfrazamos a nuestros hijos. Todas estas cosas. Pero yo hago una pregunta. ¿Acaso nuestros familiares lo hacen? ¿Nuestras familias lo hacen? ¿Qué pasa con nuestras familias? ¿Qué es lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos? Que seamos luz, ¿cierto? Que seamos luz en la oscuridad, que seamos atalayas del mensaje de Mashiach, que hablemos acerca de estas cosas, que hablemos acerca de lo que era Egipto con respecto al pueblo del Eterno. Entonces es hora de alejarnos de todas estas cosas que contaminaron, que contaminan nuestras vidas hoy en día. El temor del Señor es la sabiduría, dice Job 28:28. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Hermanos, esto nos queda de experiencia. Estas parashá, siempre se lo he dicho, son de experiencia para nuestras vidas. Estas parashá el Eterno las permite que las conozcamos para servir de ejemplo, para que cada uno vayamos mirando cómo es nuestro actuar. Si estamos en Egipto todavía, o ya no salimos de Egipto. Si tenemos un pie en las raíces hebreas, o tenemos un pie en cristianismo. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos estar? ¿Cierto? Entonces, todo esto tenemos que mirarlo, hermanos. Hoy nos vamos temprano. Shalom, shalom. Shalom, hermano.